Hoy 28 de mayo de 2021 damos la más cordial bienvenida al segundo día de la 10ª edición de la Jornada Académica de Idiomas y Relaciones Públicas a nuestros ponentes y todos los espectadores que están presentes. Innersight es el lugar indicado donde podrás apreciar y conocer más sobre la importancia de las relaciones públicas en el posicionamiento de marca. Recuerden, be Innersight. Hola, un gusto. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme a participar de este magnífico encuentro profesional en esta nueva edición. Un placer, un honor estar con ustedes. Siempre que se me convoque para hablar de las relaciones públicas, de esta pasión que ya convive con mi desarrollo profesional desde hace muchísimos años, siempre es un motivo de alegría. En principio, comentarles que frente a ustedes hay un profesor universitario, ya desde hace muchos años, trabajando en el claustro, desarrollando temas de comunicación estratégica, relaciones públicas y de las distintas disciplinas concomitantes de la comunicación institucional. Un consultor, una persona que trabaja ya desde hace un largo tiempo en el mundo empresarial e institucional, ayudando y colaborando con las organizaciones de distinta manera en la conformación de programas de relaciones públicas y comunicación estratégica. Bueno, soy además el presidente de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, REDIRP, y director ejecutivo, entre otras cosas, del Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica. En definitiva, simplemente algunos mínimos antecedentes para que ustedes fundamentalmente tengan en cuenta desde dónde va a ser mi enfoque. Soy un profesional de cierta experiencia que allá por el 2000 y tanto empezó a incursionar de manera muy consistente en el mundo digital con el lanzamiento del primer portal de relaciones públicas a nivel regional, que fue y es Red RRPP. Ese portal cambió mi perspectiva de lo que significa la comunicación digital y el relacionamiento profesional. Ese portal, ese medio digital, me abrió las puertas al mundo. Yo como profesor universitario que le comenté que era y soy, me manejaba en un microclima, en un micromundo, o en un mundo muy específico, en el que siempre fui muy laborioso, siempre fui muy investigador, muy apegado a la información bien referenciada. Siempre tuve la inclinación a dejar por escrito mis pensamientos, a investigar y a generar información, documentación. Y claro, cuando los medios digitales irrumpieron, nuestro portal actuó como un disparador de todos mis pensamientos y de todos mis materiales y de los que iba generando. Obviamente ya no eran un grupo reducido de personas en la presencialidad que leían o escuchaban mis ideas, sino que de repente
miles de personas de todo el continente y de otros continentes me empezaron a seguir. Ese cambio de perfil, de un perfil bajo, un low profile a un high profile, que necesariamente lleva a la exposición en los medios, obliga a determinados ajustes que hay que hacer en cuanto a personalidad y en cuanto a manera de relacionarse, porque en última instancia, Antonio Ezequiel Di Génova, mi nombre, se transformó en mi marca. Por lo tanto, esa marca, por la que soy convocado a muchos eventos como este, a muchísimos otros, o clientes, requiere un tratamiento muy particular, muy profesional, de mucha exigencia, porque obviamente cada vez que hacemos uso de la palabra, como ahora está sucediendo, no importa en qué ámbito, uno se expone, uno sale de la zona de confort para exponerse al escrutinio, para exponerse a la consideración de los otros. Y esto genera tensión, y para esto hay que estar preparado. Yo siempre le digo a mis clientes, esperen o esperemos a tener algo interesante para decir, no nos apuremos a comunicar sin todavía la madurez necesaria, porque vamos a pagar costos en ese sentido. Y bueno, esto me parece que es fundamental como arranque de la conversación de hoy, ¿no? Darnos cuenta que ese nombre, que tiene que ver con nuestra identidad, de repente adquiere estado público, nuestra marca, nuestra empresa, de repente, cuando la promovemos en los medios digitales, cuando tenemos una página web, un blog, empieza a tener un acceso público. Y eso, como decía, genera un gran riesgo y hay un cierto temor, pero también abre maravillosas puertas y oportunidades. Nada de lo que he hecho con el tiempo, todos mis libros, todos mis viajes hubiera sido posible si Internet, en definitiva, no hubiera existido. Obviamente que a partir de esos primeros años de este siglo hasta ahora ha corrido mucha agua bajo el puente. Hoy hay una cantidad de alternativas y de medios digitales que conviven, que coexisten y de manera muy pacífica, valga el juego de analogías. Es y trae una serie de herramientas que no pueden menos que potenciar todo esto que yo estoy diciendo. Si de alguna manera en mis primeros años de ejercicio profesional, casi que exclusivamente me promovía a través de una página web, el envío de una newsletter y de algunas otras herramientas básicas, como por ejemplo una campaña de email marketing, hoy las herramientas son 10 veces más, por lo menos las más consistentes. Eso obliga a no solo que los contenidos que virtamos en la virtualidad sean de alta calidad, sino que además sean sostenidos en el tiempo. Esto requiere de una producción. Los medios digitales tienen una característica que tiene que ver con la rapidez y el vértigo con lo que todo sucede, y cómo las cosas pierden rápidamente vigencia. Por lo tanto, hay que permanentemente estar renovando puntos de vista, ideas, actualizando, generando nuevos formatos, nuevos contenidos. Lo que antes servía en un contenido básico, ahora hay que complementarlo con un video, con un audio. Quiero decir, hoy trabajamos en multiplataformas, ¿no? Pero en definitiva, el origen de la cosa sigue siendo el mismo, sigue siendo las relaciones. Simplemente que esas relaciones públicas, esas relaciones hacia adentro de la organización, hacia afuera de la organización, que es nuestro métier, generar relaciones y vínculos de calidad que nos permita generar espacios de trabajo, de interacción, en la que podamos co-crear junto con nuestros públicos, sean internos o externos, influenciar y ser influenciados, escuchar y ser escuchados.
esa tarea que desde siempre lleva adelante las relaciones públicas, hoy tiene una caja de resonancia infinitamente más grande gracias a la digitalidad, gracias a la comunicación digital. Por lo tanto, no perdamos de vista ese enfoque. Obviamente que la comunicación digital ha traído una potencialidad de alcance inusitado, pero en definitiva requiere de que los contenidos, que en última instancia son el corazón de cualquier acción de relaciones públicas, sean de altísima calidad y sean muy cuidados. No es menos trabajo, es más trabajo, pero también hay mayor rédito que se puede sacar en el corto, en el mediano y fundamentalmente en el largo plazo. Relaciones públicas, a diferencia del marketing, es una disciplina que empieza a crear o a generar frutos en el corto plazo, también en el mediano, pero fundamentalmente impactan en el largo plazo. Después de haber hecho muy bien las cosas durante un largo tiempo, es que empiezan a aparecer los resultados. Esos resultados suelen ser consistentes y suelen generar lo que llamamos reputación. Esa reputación no es más que lo que los públicos dicen de nosotros. Y lo que los públicos dicen de nosotros cuando nosotros no los escuchamos. Cuando postean, cuando hablan entre ellos, cuando recomiendan o dejan de recomendar una publicación o un evento que organizamos o nuestros servicios. Eso es la reputación. Es la imagen que generamos en los demás y que permite que se nos recomiende. Y ese valor de la recomendación es vital, de vital importancia en el mundo de las relaciones públicas, porque está basado en confianza. Nadie recomienda a alguien con el que tiene una relación, a un profesional, o un contenido, o un servicio, del que no pueda dar fe, del que no pueda comprometerse de alguna manera con el aval que eso significa. Por lo tanto, eso es básico y fundamental en el ejercicio de la profesión. Generar confianza para tener una buena reputación y a partir de esa reputación tener alcance y poder llegar a distintos públicos con nuestras propuestas. Hecha esta introducción, me gustaría ahora sí ir profundizando algunos de estos temas, pero siempre, como verán, dentro de este enfoque estratégico. Y a mí, si bien hay muchas definiciones de relaciones públicas, ustedes habrán trabajado con varias de ellas, yo en mi último manual, la segunda edición de mi manual de relaciones públicas también tengo una propia. Sin embargo, esta es de ultísima generación. Esta la he ajustado hace muy poco tiempo porque uno va avanzando en la interpretación de los fenómenos de la realidad. La realidad es dinámica, no es estática, no es un compartimento estanco, entonces requiere también que las definiciones conceptuales y operativas, ¿no?, se vayan ajustando a esas realidades. Y esta definición que yo acá les presento me representa cabalmente. La leo, la leía antes de colocarla, la estarán leyendo ustedes ahora mismo, y entiendo me representa como antes me representó la que puse en el manual hace un par de años atrás y ahora me representa esta otra. Y creo que hay algunas palabras clave en cuanto al ejercicio profesional de nuestra profesión, de las relaciones públicas y la comunicación institucional, que esta definición refleja, ¿no? En principio, que nuestra tarea tiene que ver con las comunicaciones institucionales, tanto internas como externas. Y obviamente que nuestro principal foco tiene que estar puesto en propiciar espacios de relacionamiento y de diálogo corporativo. Y cuando hablo de diálogo, hablo de instancias en las que no hay monólogo, en las que no hay un discurso predominante, donde no hay persuasión manipulatoria, sino que hay interés real por dialogar. No hay imposición, hay diálogo. Los griegos tenían una palabra muy interesante para esto cuando se habla sin tapujos, ¿no?, que es parresía. La parresía significa poder hablar sin fake news, sin rodeos, de forma directa y hablar con la verdad. Hablar con sustento. Bueno, de eso se trata lo que tenemos que
que generar, porque eso genera confianza entre las partes. Y eso permite vínculos, y que esos vínculos se puedan sostener en el tiempo, que sean sustentables. De eso se trata, porque si no, como decía mi abuela, es pan para hoy y hambre para mañana. Se pueden conseguir resultados inmediatos, a veces con golpes de efecto, pero no se pueden sostener en el tiempo, y en definitiva, no resulta lo más apropiado. Muy bien. Partimos de esta base, pero vamos avanzando. Y cuando hablamos de relaciones públicas, yo les decía, hablamos de comunicación. Tampoco acá voy a pretender ahora definir comunicación porque es un tema que todos conocemos, nos atraviesa a todos, pero sí dar una perspectiva más pragmática de lo que la comunicación significa, ¿no? Partiendo de la base de que todos ya sabemos qué es la comunicación, pero yo creo que requiere alguna revisión técnica como para poder apreciar aún más su valor y poder trabajarlo de manera más satisfactoria. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando en principio de tres elementos que conviven. Por un lado, hay un elemento cognitivo, por otro lado, hay un elemento emocional, y por otro lado, hay lo que llamamos un estado mental, que es un estado apreciativo. Estos tres factores se conjugan en un resultado final integrador, que llamamos comunicación. Pero la calidad de la comunicación tiene que ver justamente con la armonía, con el tratamiento de cada uno de estos aspectos que son claves de la comunicación. Fíjense, por un lado tenemos la información, lo que yo llamo el input predominantemente cognitivo. Input porque me baso en la teoría general de los sistemas y porque obviamente todo sistema interno o externo necesita información para funcionar. Sin información no hay posibilidad de gestión. Toda organización necesita información confiable, por eso digo un input predominantemente cognitivo, o sea, racional. Ustedes verán que voy a hacer muchas menciones a temas vinculados con la neurociencia, otra de las disciplinas que vino a ampliar mucho nuestro panorama de gestión. Esa información tiene que ser una información justa, en su medida justa, ni más ni menos que lo que el público requiere. Si es más de lo que el público requiere, puede resultar monótono, aburrido o incomprensible, y si es menos, insuficiente y por lo tanto genera desatención y desinterés. Es importante dar la información precisa. Esto es algo que debemos trabajar, es algo sumamente importante, es la base, si se quiere, piramidal de la comunicación. Pero por otro lado, hablamos con personas, por lo tanto, las personas somos seres que tenemos una impronta emocional. Antonio Damasio dice que los seres humanos somos seres emocionales que razonamos. Me parece extraordinaria definición. Antonio Damasio es un grandísimo neurocientífico actual, y creo que eso define perfectamente lo que se piensa en neurociencia del ser humano. Somos seres eminentemente emocionales, que tenemos un área límbica de gran riqueza, de gran valor histórica a lo largo de las generaciones y las generaciones, que nos hace particulares, que nos hace sociables, que nos hace humanos. Esa información o ese área de gestión de información tiene que ver con aquella información en todo caso, pero que apunta más que a lo cognitivo, que es lo racional, lo lógico, apunta a lo emocional. Es la gestualidad, es la cadencia con la que hablo, es la palabra que selecciono, es la mirada que le dispenso a la otra persona cuando hablo, o son los canales que genero para escuchar, para estar atento a las demandas del público. Y digo interinfluencia y no influencia porque la influencia es unidireccional. En cambio, la interinfluencia es escuchar y ser escuchado, como yo les decía al principio en mi presentación. También acá hay que ser cuidadoso, ni más ni menos lo que se necesita. No estar encima todo el tiempo de los públicos porque los asfixiamos y no estar menos de lo que hacen falta porque si no sienten la frialdad de la falta de relación. Es característico que una empresa se esfuerza mucho para vender a alguien un producto o un servicio
y establece una relación y un vínculo fuerte durante ese proceso, y una vez que se lo vende, desaparece, porque ya desapareció el interés. Entonces, creímos que el interés era personal, pero el interés era solo comercial. Eso es típico del marketing. Ahí es donde Relaciones Públicas tiene que venir a completar el proceso, porque si no la persona siente que simplemente fue un objeto de la influencia de la organización, pero no hubo verdadera interinfluencia, ¿no? Como verán, cuestiones simples pero concretas, ¿no? Y, en última instancia, más allá de lo que nosotros proponemos, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, está lo que impacta en las personas. Está la percepción, lo que llamamos percepción interna, que es el estado mental. El estado mental. El estado mental es la percepción que la persona tiene de esa realidad, tanto de lo cognitivo como de lo emocional. Es cómo configura internamente, de acuerdo a su propia historicidad, a sus propias vivencias, experiencias, a sus propios valores, cómo interpreta esto. Por eso es que siempre hay un margen de incertidumbre respecto de cómo los públicos van a interpretar un mensaje, porque hay cuestiones que se nos escapan, que tienen que ver con el estado mental de la persona que lo recibe, y eso es muy particular, y es muy particular. Por eso hay que estar muy atento a la reacción de los públicos y a prestarle mucha atención a cómo se configura internamente ese mensaje en el público destinatario, sea público interno o sea público externo. Como verán, entonces, la comunicación es posible, desde luego que es posible, pero no es preexistente. Esto quiero decir, no es sencilla de conseguir. Parece fácil, todos hablamos de comunicación, sin embargo, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la incomunicación, lo más frecuente es la falta de comunicación. De lo que más se quejan las personas en términos generales, además de tener poco dinero, es de la falta de comunicación, de su pareja, de sus jefes, de sus amigos. Siempre aparece la falta de comunicación como una herramienta o como una cuestión o una herramienta faltante, ¿no? Quiere decir que la comunicación no es sencilla de conseguir, pero hay que gestionarla, hay que trabajarla. Cuando uno trabaja, se esfuerza, tiene chances de conseguirlo, por supuesto. Y es, como van a ver ahora, un insumo crítico. Y como decía recién, relativamente escaso en las organizaciones. Relativamente escaso. Si uno va a una empresa, les habrá pasado a ustedes, a los que tengan más experiencia, normalmente los reclamos de los empleados tienen que ver con deficiencias en la comunicación. Incluso a veces los sueldos que perciben, los salarios que perciben son relativamente acordes, pero sin embargo la crítica no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que no son atendidos, escuchados, o tenidos en cuenta. Cuestiones de orden comunicacional. Por lo tanto, toda comunicación, y esto ya es una elaboración propia, digo, toda comunicación cognitiva y emocionalmente exitosa no es más que el resultado, para no ponerlo en términos dramáticos, en términos simples, de lo que llamo micromomentos satisfactorios. Y este concepto de micromomentos lo tomo del marketing, ¿no? Los micromomentos en el marketing tienen que ver con las instancias en las que uno se contacta con el producto, ¿no? o utiliza el servicio, y cómo se siente en ese momento. Eso se llama micromomento. Bueno, en última instancia, en comunicación, porque la comunicación, tanto desde el punto de vista de los valores cognitivos, o sea, informativos, como la interinfluencia sea exitosa, tiene que ver con sumatoria de micromomentos. No piensen la comunicación como un hecho realmente inalcanzable o de un programa de meses de elaboración, sino que piensen en el día a día. La comunicación se va consolidando en la sumatoria del día a día. Algunos de los que ustedes están participando o me están escuchando ya me conocen, pero muchísimos otros no. Esos muchísimos otros que no me conocen, o incluso los que me conocen, este es un micromomento. Este micromomento es fundamental, porque de este micromomento depende de que haya otros micromomentos. Si lo que yo les digo a algo le puede interesar a alguno, quizás me googlee
y me busque y busque algún artículo mío y se interese en otra cosa que yo diga, o me contacte a alguno de mis medios de contacto y me haga un comentario y quiera establecer un vínculo profesional. Quiero decir, para que haya un futuro tiene que haber un presente. Por lo tanto, no pensemos tanto en lo que va a venir, sino que hagamos bien las cosas ahora, que son las cosas que tenemos que hacer en este momento. Como por ejemplo yo, esta charla. Bien. Obviamente que las relaciones públicas eh, e institucionales, o las relaciones públicas e institucionales, han tenido una evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Como aquí se pasó de ser una herramienta en la década del 80, del 90 y parte del 2000, una herramienta integrada al marketing, para ser hoy en día entendida como una verdadera estrategia de comunicación institucional. Y esto es lógico, y esto tiene que ver con la demanda del público. El público nos puso en ese lugar. Es que el público está interesado por cosas que van más allá del producto del servicio. Hoy las personas le demandan a las empresas e instituciones información sobre cuestiones que antes no informaban, sobre qué hacen eh, qué hacen con el medio ambiente, qué hacen con el tratamiento de los recursos no renovables, qué hacen con sus empleados, cómo los atienden, qué coberturas le ofrecen. Todas esas cuestiones son fundamentales. Cómo colaboran con otras organizaciones sociales, cuáles son sus programas de responsabilidad social, si participa o no de objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas o de algún programa internacional de colaboración y de ayuda. Todas estas cuestiones que antes parecían absolutamente innecesarias, hoy el público las demanda, por lo tanto, se requiere dentro de la organización a un profesional que las pueda abordar, y ese profesional es normalmente un relacionista público. ¿Cuál es nuestro principal activo? Bueno, crear, mantener o modificar imagen institucional, por supuesto, este siempre ha sido nuestro principal propósito. Es qué imagen damos a los distintos públicos, internos o externos. Crearla allí donde no exista, mantenerla allí donde existe y sea buena, y modificarla allí donde no sea todo lo que nosotros necesitamos y haya que mejorar. Pero siempre basado en valores, ¿no? Para que algo sea sostenible tiene que estar basado en valores. Si no, es algo momentáneo y efímero. Y principios. Principios esos son aquellas instancias que nos permiten sostener operativamente esos valores, poner en práctica esos valores. Y el valor prioritario con el que manejamos es confianza. Un relacionista público es contratado para generar confianza, para establecer lo que llamamos un umbral o bases o sustentos, sustratos de confianza que permitan interactuar. Entonces, la confianza es un juicio y está basado en 3 subjuicios fundamentalmente. Fíjense qué sencillo, pero qué claro. ¿Qué hay que hacer para crear confianza en los demás? Primero, ser íntegro, o sea, dar el ejemplo. Si ustedes observaran que yo digo una cosa y hago otra, que digo que esta instancia es única y hay que aprovecharla y hay que estar concentrado en lo que estoy haciendo, ustedes en realidad me vieran que yo estoy haciendo otra cosa, no estoy actuando con ejemplaridad, o no estaría actuando con ejemplaridad. Por lo tanto, mi mensaje no generaría ninguna confianza. Por otro lado, obviamente es importante desarrollar competencias, tener experiencia. Hay que estar perfeccionándose todo el tiempo, hay que estar atento todo el tiempo a cambios tecnológicos, a incorporar nuevos desarrollos, nuevas prácticas. En la medida en que no lo hacemos, perdimos el tren. Y lo más importante, involucramiento, ¿no? Involucramiento, empatía. Las personas tienen que estar involucradas en los proyectos, concentradas en lo que hacen, poner toda la energía en lo que hacen, en lo que hacemos. Nosotros ahora estamos organizando la segunda cumbre latinoamericana de comunicación, de relaciones públicas de comunicación estratégica. Va a ser una otra vez virtual en agosto. Después, en todo caso, les voy a dejar información. Pero quiero decir, ahora estamos metidos en eso. Estamos con nuestra energía puesta en eso.
para que salga bien, para que salga como tiene que salir. Y hay que trabajar de manera empática, ¿no? Empática tanto cognitivamente, empatizarlos con lo cognitivo, como decíamos antes, también lo emocional y también la empatía compasiva, que es y tiene que ver con los desarrollos solidarios, con la solidaridad, ¿no? Yo ayer escuchaba y releía en realidad a Galeano, el gran escritor uruguayo, lamentablemente desaparecido, y él decía, no confundir lo que es la caridad con lo que es la solidaridad, ¿no? Alguien puede regalar algo a alguien que lo necesita y eso es caritativo. Lo compasivo tiene que ver con la solidaridad. La solidaridad es estar al lado del otro, es ponerlo en un plano de igualdad y compartir y generar espacios que permitan el desarrollo común y sostenido entre las partes, ¿no? Interesante, el gran Galeano. ¿Qué nos pasa en la realidad? Estamos frente a una crisis de confianza en términos generales, ¿eh? De los públicos para las empresas, de la ciudadanía con sus políticos, sus gobiernos. Pero evidentemente, como decía el gran Albert Einstein, los problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento en el que surgieron. Esto es increíblemente interesante, ¿no? Quiere decir, si uno quiere resolver algo, va a tener que abstraerse de esa realidad, elevarse, verlo desde arriba con perspectiva y encontrar una solución superadora. Si no, vamos a estar dando vueltas en lo mismo. ¿Qué es la confianza? Es la creencia que las personas o instituciones somos capaces de generar en los públicos. Y tiene que ver con qué es lo que yo espero de los demás. O sea, qué es lo que yo creo el otro va a hacer. Eso es confianza. Si yo cuando le cuento a una persona un problema, se lo cuento porque en algún sentido confío en que me va a saber escuchar y que le va a dar un tratamiento adecuado a eso que le digo. Por eso se lo digo. Eso es la confianza. Es la seguridad de que alguien va a hacer algo con la información que yo le doy que está en función de lo previsto. Por supuesto que las crisis de confianza se resuelven con gestión política e institucional. Hay que gestionar, como yo les decía al comienzo. Y está claro también que un nuevo modelo de comunicación estratégica, institucional, que trabaja en lo offline y en lo online, por eso hoy hablamos de online. Hoy el mundo está integrado entre lo clásico, lo offline, lo presencial y lo virtual y lo híbrido, lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? Muy bien. Para que ustedes tengan en cuenta, esto está muy vinculado con Vilma, con la gran Vilma Lomajó, ¿no? Cuando habla de comunicación antifrágil. ¿Qué quiere decir? Que la situación es de fragilidad y hay que empoderarla para generar antifragilidad, para prevenir. Fíjense cómo la pandemia ha generado estragos en las organizaciones más, o en los países más débiles. ¿Por qué? Porque estaban fragilizados ya antes de la pandemia. En cambio, los más fortalecidos, los impactos de la pandemia fueron agudos, pero pudieron ser resueltos más rápidamente. A eso se refiere el concepto, ¿no? Y acá le empiezo a dejar cosas bien prácticas para que ustedes se puedan manejar. Quiero decirles, este material yo se lo voy a enviar a los organizadores para que ustedes lo tengan, no se preocupen. Y fíjense, acá estamos frente a las 10 C estratégicas de las relaciones públicas. No me voy a detener demasiado en esto porque acá ustedes la van a poder apreciar, pero es un poco lo que veníamos diciendo. La generación de confianza. Son 10, podrían haber sido 12 o 15, pero creo que son las 10 más características. Sobre todas estas trabajamos de una u otra manera. En la coordinación de liderazgo ejemplar o ejemplificador. Trabajamos obviamente en comunicación, gestionamos la comunicación integral, tanto interna como externa,
buscamos consenso a través del diálogo, buscamos cercanía, lo que yo decía al comienzo, no abandonar a una persona una vez que la persona hizo la transacción, sino mantener un vínculo, ver de qué manera lo sostenemos a lo largo del tiempo, trabajar en responsabilidad social. Fíjense, acá empiezo a sistematizar lo que veníamos hablando, no es más ni menos. De manera cooperativa, coherente, constante, lo que yo decía antes, mantener el rumbo para darnos cuenta que nuestra tarea tiene que ver con el corto, mediano y el largo plazo. Y que ese largo plazo depende de cómo hagamos las cosas ahora. Eso nos va a dar credibilidad, ser transparentes, mostrar, no ocultar, no mentir, claro. No se puede tener credibilidad si uno es un mentiroso. Y, ¿por qué no ser creativos? Buscar maneras creativas de resolver situaciones, de tener mensajes innovadores, más frescos, más actuales, descontracturados. En fin, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la capacidad de pensar o repensar la realidad conjuntamente con nuestros públicos, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? Ahí está la cuestión. Estas son las 10 C, para llamarlo de alguna manera, estratégicas de las relaciones públicas. Y obviamente, ya para ir redondeando mi presentación, tener en cuenta que nuestra profesión trabaja sobre 3 ejes estratégicos que interactúan. El origen de este modelo tiene que ver con la identidad, con lo que somos. Como ahí dice los atributos identitarios clave. ¿Qué nos identifica a nosotros mismos como organización, como personas, como empresa, como institución? Es nuestra identidad, es lo que somos. Y eso que somos tiene que ser permanentemente trabajado para comprendernos mejor, para tener miradas más introspectivas, más profundas, para tener visiones complementarias de otros especialistas, para que nos ayuden a pensarnos y a repensarnos mejor, y además para mejorar. La identidad también puede ser mejorada, hay cosas que pueden faltar, que no se tienen y que hay que trabajar. Ahora bien, una vez que uno está conforme con lo que es, tiene que proyectar, y ahí viene lo que llamamos imagen institucional proyectada, la proyección física, conceptual y valorativo, lo que somos, cómo operamos, cómo trabajamos, qué pensamos, qué ofrecemos, cómo nos comprometemos, cómo estamos, qué servicio de postventa, qué servicio brindamos, cómo nos vinculamos con el público, lo que también decíamos recién. Esta es otra faceta fundamental, trabajar en lo interno, en la identidad, en la mejora permanente, en la calidad de lo que somos como organización y como individuos, y eso se va a proyectar, pero ser cuidadosos en la proyección. Mostrar lo que queremos mostrar, en el momento que lo queremos mostrar, sin ocultar, siendo íntegros y transparentes, pero desde luego cuidadosos. Porque algo mostrado en el momento inadecuado puede generar una mala interpretación. Y la tercera pata de esta mesa imaginaria tiene que ver con la imagen institucional percibida por el público, por lo que los demás piensan. Lo pongo en rojo porque no depende de nosotros. Es lo que llamábamos estado mental, es lo que el público percibe. Fíjense la coherencia entre lo que veíamos al inicio y lo que vemos ahora. Esto es el estado mental, es lo que los públicos perciben de lo que nosotros le proyectamos y de lo que somos. Estas 3 cuestiones trabajan en tándem, se llaman recíprocas porque dependen la una de la otra. Están permanentemente interactuando. Quiero decir, cuando yo analizo a través de una encuesta de opinión qué es lo que perciben los públicos, lo hago para ver qué tengo que mejorar o qué tengo que sostener. ¿Recuerdan que era crear, mantener o modificar imagen? Bueno, ¿qué tengo que mantener? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que crear? O recrear. Y en función de eso, emitir un nuevo mensaje, ya ahora modificado, mejorado, potenciado por lo que los públicos demandaban, y ver ahora cómo se percibe, si ahora la corrección se produjo o no se produjo.
o no podemos atender esa demanda por el momento, porque esa demanda implicaría una reconversión de identidad que todavía no podemos ofrecer. Quiero decir, las posibilidades son muchas, pero está permanentemente interactuando estas tres facetas. Y en definitiva, estos tres recursos hacen a nuestro recurso fundamental, que tiene que ver con el capital simbólico, lo que yo llamo activo inmaterial. Las relaciones públicas, la comunicación institucional bien manejada es un capital simbólico, pero muy importante. Es nuestro verdadero activo, que no está monetizado necesariamente, pero que es un activo, y si no se tiene, se sufren las consecuencias. Y acá les dejo una gráfica del modelo de gestión, ¿no? Después los que tengan interés en profundizar me pueden contactar y yo les voy a enviar a través de mi colaborador, de Jonathan Sainz, que ahora mismo está colaborando conmigo en esta presentación. Les vamos a hacer llegar en realidad material, un ebook, para que ustedes puedan profundizar esto que vamos viendo. Pero acá está. Esto se trata. De lo que somos, de cómo nos percibimos a nosotros mismos, autoimagen, de qué proyectamos y de cómo somos percibidos. Engranajes, fíjense cómo interactúan, ¿no? Y para cerrar, lo que yo podría decir es una fórmula de éxito en los negocios, pero obviamente de nuestra perspectiva, ¿no? Esta fórmula del éxito, que de alguna manera creativamente está puesta como una fórmula matemática, por supuesto no es matemática, es una fórmula de éxito muy social y muy permeable, pero en definitiva es un disparador de pensamiento crítico, no pretende ser una verdad revelada, no soy tan soberbio, pero creo que nos ayuda a pensar, por lo menos es una forma que a mí me ayudó muchísimo a poder pugnar por tener éxito, ¿no? En última instancia, el éxito es difícil de medir, pero uno pugna con las mejores armas que tiene para conseguirlo. Y en definitiva, lo que acá planteo es un proyecto de gestión para conseguir ese éxito. Y fíjense que hay tres elementos que tienen que ver con la C, la M y la R, que son tres elementos que están unidos, ¿no? Que tienen que ver con un combo de tres partes, que se le suma otro y hay otra que resta, que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero hay un trinomio que se potencia a sí mismo, elementos que pueden sumarse o sumar a ese trinomio bien manejado y elementos a tener en cuenta. ¿De qué se trata estas cuestiones? Fíjense, muy sencillo. Lo primero es lo que estamos haciendo ahora. Lo primero en un modelo exitoso de gestión es capacitarse, es el conocimiento. Lo primero para tener éxito es capacitarse. No se puede llegar a ninguna parte si no empoderamos nuestro sistema de gestión. Lo que somos nosotros como organización, si no le damos a los empleados capacitación, si no nos capacitamos a nosotros mismos. Capacitarnos para tener conocimiento, para tener know-how, para tener claves, para poder operar en la realidad, que es tan dinámica, tan cambiante, que requiere de una capacitación permanente. Pero la M tiene que ver con conocimiento para qué, conocimiento para conseguir metas, nuevos objetivos. No acumulemos conocimiento inútilmente, sino que planteemos nuevas metas más ambiciosas. De eso se trata. Y algo clave en nuestra profesión, nos dedicamos a relaciones públicas, no podía faltar la R de relacionamiento, ¿no? Y acá el tema de lo digital, las redes, todo lo que han aportado las redes en cantidad y calidad de relacionamiento. Le pasará a ustedes lo que me va a pasar a mí cuando termine esta charla. Voy a agarrar mi teléfono celular, ustedes lo podrán estar haciendo ahora mismo, pero yo lo voy a hacer después y voy a encontrarme con, no sé, quizás decenas de mensajes. De clientes, de amigos, de colaboradores. Quiero decir, las redes y las herramientas multimodales de relacionamiento son fantásticas. Hay que cultivarlas, por eso las sé. No alcanza con relacionarse mucho, sino que hay que consolidar las relaciones. Bueno,
lo que nos dan las redes y lo que nos da fundamentalmente lo digital es visibilidad, ¿no? Eso es fundamental. Lo que yo con eso arranqué. De repente todo esto te expone. Y hay que saber qué hacer con la visibilidad, hay que saber cómo manejar esa visibilidad. Hay que ser coherente, hay que ser respetuoso, medido, exigente con uno mismo para poder ofrecer respuestas y propuestas de calidad al público. Pero hay que sumarle la sede de consolidación de las relaciones. Las relaciones no son nada si no se consolidan. Lo que yo decía antes, si vos le vendés a alguien algo y después te olvidás porque ya te compró, la relación no se consolida. Ahí tiene que venir relaciones públicas para consolidar en base a segmentación, a trabajos específicos de segmentación con ese público en particular o con esa persona en particular. ¿Se entiende? Y un tema a temer, a tener en cuenta, que es negativo, esa N, que siempre está dando vueltas, que es lo que tira para atrás, es el elemento entrópico en todas las organizaciones. Y en nosotros mismos, que a veces no nos permite crecer, que es la negación. Es la negación. Elemento psicológico de presencia ineludible en la vida real, social, política, económica, etc. ¿Qué es la negación, en definitiva? Es el desconocimiento de algo que en realidad nos fue advertido. Estamos en estado de negación cuando no actuamos, aun cuando sonaron las alarmas, aun cuando fuimos advertidos de que algo podía suceder. La pandemia que estamos sufriendo tremendamente en todo el mundo es producto de la negación. Es producto de la desatención de las alarmas que oportunamente sonaron en los estamentos que tenían que sonar, del mundo científico, alejados de nosotros, pero fueron desatendidas. Y eso generó la pandemia. Sin ir tan lejos, y en el mundo micro de una relación con empresas o instituciones, el desatender una demanda, lo que llamamos costos ocultos en marketing, pueden generar una crisis. Cuando hay un problema, lo peor que podemos hacer es negarlo. Es lo único que no tenemos que hacer. Podemos no resolverlo inmediatamente porque quizás no tenemos las herramientas. Los posponemos en su tratamiento, pero no negarlo. La negación es el peor estado posible para la evolución de un sistema. Destruye el sistema la negación. Por eso hay que estar muy atento. Cuando no hago algo, darme cuenta si no lo estoy haciendo porque realmente no puedo, porque no quiero, o porque creo que a mí no me va a pasar. Eso sería un estado infantil e inmaduro de abordar la realidad. Tenemos que estar muy atentos a estos elementos negativos, entrópicos, que destruyen los sistemas, porque en última instancia tiene que ver con un pensamiento mágico, con el pensamiento mágico de que las cosas malas suceden a otros. No, nos pueden suceder a nosotros. Decenas de empresas desaparecen a diario en la faz de la Tierra del mundo. Y muchas de ellas no desaparecen porque no tienen productos interesantes o deseables o servicios interesantes, sino porque tuvieron inconvenientes que no fueron advertidos o que fueron advertidos y no fueron abordados, porque sus principales directivos se negaron a creer que se trataba de problemas que debieran atención. Así que, cuidado con eso, ¿no? Las relaciones públicas son una gran herramienta, yo digo, es un tanque de ideas, un think tank, para aportar lucidez a una organización, para que una organización no caiga en este estado de negación, para que esté permanentemente revalidando sus saberes, sus conocimientos, su relacionamiento con el público, ¿no? A partir de la información. La información es lo único que nos puede traer luz sobre lo que está pasando. La negación es oscuridad. La información y las relaciones son luz, son la posibilidad de ver con claridad lo que está pasando. Y acá fíjense, les voy a dejar algunas palabras clave, ¿no? Que como verán,
son azarosas, pero son palabras clave que siempre debieran tener ustedes en cuenta cuando van a redactar algo, vayan a elaborar un mensaje. Las que están en rojo tienen que ver con el poder, con la pasión, con el deseo, con el peligro, fundamentalmente para escribir en redes, para escribir en posteos. Tengan en cuenta estas cuestiones. Las palabras que están en rojo, las palabras no porque están en rojo, sino esas palabras motivan esos sentimientos. Pasión, deseo, poder, peligro, por supuesto. Las que están en azul, conceptos subjetivos y sentimientos. Hay que tratar de elaborar mensajes que contengan 2 o 3 de estas cuestiones. Las verdes implican crecimiento, prosperidad, placer. Fíjense, ¿no? Las palabras, vayan ustedes lo van a tener esto, vayan pensando. Y yo un poco para jugar con esto, armé una definición, y con esto termino, tomando esas palabras clave y esperando que esta conferencia les haya aportado confianza en las relaciones públicas, que los haya ayudado a tener más seguridad en ustedes mismos y que eso les permita en el futuro tener éxito. Y desde luego, la mayor felicidad posible. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. Seguimos en contacto. Hasta luego. Patricia Mendoza, y el día de hoy quiero agradecer a la Universidad La Salle y a la 10ª jornada académica Innersight por haberme invitado a formar parte de este evento. A continuación les voy a cantar If It Go You de Alicia Keys. Espero les guste. Some people leave for the fortune. Some people leave just for the fame. Some people leave for the power, yeah. Some people leave just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. Their lives are poor, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't, but nothing at all. If it ain't you, baby, if I got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I got it, you, yeah. Some people search for the fountain, promises forever young. Some people need 3,000 roses, and that's the only way you prove you love them. Yeah, need a world on a silver platter, and what could it be? No one is sure, no one who truly cares for
Bueno, ahora les voy a presentar Contigo en la Distancia en la versión de Cristina Aguilera. Espero les guste. Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo. Gracias. Buenos días, profesores, alumnos, autoridades de la Universidad La Salle Cancún y espectadores. Gracias por acompañar a los alumnos de sexto semestre a la 10ª jornada académica de idiomas y relaciones públicas Inner Sight Brand Positioning, en donde nos enfocamos a resaltar la importancia de las relaciones públicas al posicionar una marca. Primero que nada, quiero agradecer a nuestros increíbles ponentes, al maestro Juan Enrique Monedero Martínez, la licenciada Alexis Gilbert
y al maestro Antonio Ezequiel Diguenova por su disposición en formar parte de nuestra jornada y por ser partícipes en nuestro crecimiento profesional y académico. También quiero agradecer a la Universidad La Salle Cancún, en especial al rector Efraín Calderón Amaya, al vicerrector Mauricio Guerrero Luna y a las autoridades y maestros que conforman parte de nuestra licenciatura, porque sin importar las circunstancias pudimos realizar este evento, considerado uno de los más importantes en nuestra trayectoria estudiantil, gracias a su dedicación y tiempo. Asimismo, agradezco la participación de nuestros patrocinios por apoyarnos a realizar este evento, ya que sin ellos no habría sido posible realizarlo. Para ser completamente honesta, esta pandemia ha significado muchos retos difíciles de enfrentar. Durante los últimos 2 años hemos estado aprendiendo cómo adaptarnos en esta nueva normalidad. Como muchos de ustedes saben, esta es la segunda jornada académica que se realiza de forma virtual. Afortunadamente pudimos realizar este evento. Por otro lado, y desafortunadamente, no pudimos hacerlo de forma presencial en el auditorio de la Universidad La Salle Cancún. Pero gracias a la tecnología, pudimos implementar nuevos métodos para realizar este evento y seguir avanzando, porque un lasallista nunca retrocede. Como dijo Walter Elias Disney, los grandes logros de cualquier tipo de persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Quiero agradecer a los estudiantes de sexto semestre, el comité de organización de esta 10ª edición de la jornada académica, por su arduo trabajo en los últimos meses, el entusiasmo, compañerismo y responsabilidad que tomaron en este importante evento durante toda la planeación. Quiero dar un agradecimiento especial a mis compañeros Cristian López Lara, Osmar Pola Maya, Miranda Chávez Beltrán, Naomi Nava Mata, Julie Flores Valle, Lorenza González Gallegos y a Sofía Solís por su iniciativa, responsabilidad y profesionalismo a lo largo de este evento. En nombre de la licenciatura en Idiomas y Relaciones Públicas, como presidenta de la 10ª edición de la jornada académica, esperamos que se mantengan con salud y superen los obstáculos que les puedan presentar. Gracias una vez más por asistir a este evento sobre la importancia de las relaciones públicas en el posicionamiento de marca, Inner Sight Brand Positioning. Y recuerden, be Inner Sight. Y es así como damos por terminado el programa de la 10ª edición de la Jornada Académica de Idiomas y Relaciones Públicas. El comité organizador les agradece a todos nuestros espectadores, participantes, maestros y ponentes quienes formaron gran parte de la 10ª Jornada Académica Inner Sight. Sin ustedes, no hubiera sido posible el éxito de este evento. Que la distancia social no nos impida avanzar. Y no lo olvides, be Inner Sight.